Si hay entendimiento, viene una restauración. Para darme crecimiento y poder experimentar la verdadera bendición. Y estar afirmado en la palabra de Dios y poder rendirme plenamente ante Él. De todo corazón. Estos son los ingredientes para construir una verdadera adoración a Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan hace 8 días? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Primero, escuchar la voz de Dios, oración. Disponer mi corazón para obedecer, hacer lo que Dios me dijo. Va a venir prueba, tribulación, debe haber confianza. Pero lo importante es obedecer. Sin sacrificio nunca habrá obediencia. La obediencia demanda ¿qué? Y entonces, si no hay sacrificio para obediencia, nunca vamos a recibir la recompensa, aunque supuestamente estamos bien. Y conectado con eso, el Señor me inclinó y me dijo: mi iglesia necesita ser fortalecida en sacrificio. Y como Él primero habla a quienes quiere y quienes coge, pero al hablarle ministra. Cuando a mí me habló de sacrificio, pues uno entiende como que me toca a mí hacer algo. Y sí toca hacerlo, pero se la voy a centrar. ¿Cuál es el punto? Concentrados acá. ¿Cuál es el punto? El punto es que si usted y yo no vivimos la palabra de Dios, no hay nada que hacer. Si usted no obedece la palabra de Dios, no hay nada que hacer. Pero es que estamos en un punto donde muchos de nosotros ni queremos, o queriendo, no podemos obedecer la palabra de Dios. Los necesito concentrados. No se dejen robar este tiempo. Mira, esta mente es lo más tremendo que hay. Y esta mente en un segundo te bota, y cuando usted vuelve ya está descontextualizado. Sí, concentrado. Concentrado. Mira, esa palabra sacrificio es el secreto para poder obedecer la palabra de Dios. Es que es duro para una persona que lleva años en un vicio o en una conducta de debilidad venir a decir: voy a dejar de adulterar, voy a dejar de robar, voy a dejar de mentir. Y ahora vámonos a otro nivel. Cuidado con lo que voy a hablar hoy. Alguien que traspasó niveles de desobediencia, ya vienen autoridades demoníacas a gobernar su vida. Y después de que una autoridad demoníaca disfrazada de luz tome gobierno de tu vida, no hay nada que hacer. Humanamente, se la voy a resumir, humanamente no hubo nunca nada que hacer. Nunca lo hubo, ni lo hay, ni lo habrá. Nadie puede obedecer al Señor si Él primero no nos da el poder para hacerlo. Por eso Él dijo: humíllense, reconozca su pecado, ore mi palabra, búsqueme, y ahí sí al mismo tiempo apártese. Y el Espíritu lo que ministra hoy es porque nos está diciendo: yo sé que te cuesta apartarte, pero yo no te voy a dejar perder. Te cuesta apartarte. He visto cómo lo luchas, pero también he visto cómo renuncias rápido. Aquí hay personas que esta semana dijeron: yo no puedo, que Dios tenga misericordia de mí, hágale, Señor. Y Él dijo: yo ya la tuve, ahora te toca a ti. ¿Estamos? Ok, vamos a centrarnos porque hoy voy a trabajar doctrina bíblica. Y la doctrina bíblica tiene que estar uno así, mira,
Hay servicios donde el Señor ministra las emociones, los sentimientos, el espíritu, pero cuando Él ministra doctrina, que es entendimiento, ese espíritu del mundo, de la maldad que está en el viento, lo inclina a usted ¿a qué? A sacarlo. Después de que el Señor me hizo entender sacrificio, empecé a orar Romanos 8 completo, no lo sabemos de memoria, yo me lo sé de memoria, Romanos 8 completo. Qué quebrantamiento tan grande orar la palabra con entendimiento. Dios no paraba de derramar mis lágrimas en agradecimiento al comprender lo que en realidad dice Romanos 8:28. Y luego me pasé a uno pequeñito, 121 igual, porque es que es un espíritu en la palabra. Pero si la leemos o la interpretamos con la razón, siempre vamos a ver a Satanás con más poder que no lo tiene. Muy bien, título de la enseñanza de hoy: el secreto del sacrificio. El secreto del sacrificio. Voy a trabajarla en las 3 versiones, ¿sí? Por favor, acompáñeme a Romanos 12:1. Primero, traducción lenguaje actual. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Léalo duro. Así es como se le debe adorar. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra la del apóstol Pablo por el Espíritu! La nueva vida. ¿Sí? Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, ¿cuántos pueden reconocer hoy que Dios ha sido bueno? Esa canción de Marcos Witt es impactante, siempre la cantaré. Tiene como 18 años. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Qué lindo. Mira, ya que ha sido bueno, mira lo que dice el apóstol, el Espíritu Santo dice: les ruego, les suplico, habla el Espíritu, que dediquen toda su vida, 1, a servirle, y 2, a obedecerle, a hacer todo lo que a Él le agrada. ¿Qué dice ahí? Porque así es como se le debe adorar a Dios. Solo le adoramos cuando le servimos y hacemos lo que a Él le agrada. Míralo en qué versión, mándamelo en otra versión, por favor, Gabriel. Gracias. Reina Valera dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por las misericordias, no en mis fuerzas, ¿sí?, que presentéis vuestros cuerpos. Pero mire la palabra que utiliza ahí. ¿Qué es obedecer y servir? Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y mire lo que dice acá, que es vuestro culto. Culto no es venir a un domingo. Lo dijo traducción actual. Culto es adorarlo a diario. Este no es el culto que le gusta a Dios. No. Y míralo en Dios habla hoy. Míralo en Dios habla hoy. Aleluya. Por tanto, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios, otra vez, por misericordia, que os presentéis vosotros mismos. ¿Cómo qué? Ahora sí entendemos que en el nuevo pacto ya no hay ni diezmos ni ofrendas. Existe un aporte financiero voluntario. Pero la ofrenda del nuevo pacto somos nosotros mismos, consagrada y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que debéis ofrecer.
yo sirviéndole a Dios, yo obedeciéndolo. No bote su platica, hermano, trayendo aquí plata y viviendo en pecado. La plata que usted trae aquí viviendo en pecado le alcanza para otra media de aguardiente, para que toque rápido fondo y Dios te levante. ¿Estamos? Porque muchos tuvimos que tocar fondo como el hijo pródigo. Hasta que no se toca fondo y se comen algarrobas, no volvemos a la casa del Padre. Y hay personas que uno sabe y hay que dejarlas que toquen fondo. Cuidado, porque quiere ministrar el Espíritu Santo. Una persona sabia, llena de confianza, porque es sacrificio vivo a Dios, le puede decir a ese ser querido que está hundido en un vicio, decirle: mira, toma un cheque en blanco, ve rápido y húndete, porque te necesito pronto acá. El que entendió, entendió. Ve y húndete rápido, porque sé que Dios te vuelve a traer acá. Pero nosotros ni entramos ni los dejamos entrar. Mira, estamos hablando hoy de sacrificio. Diga conmigo: sacrificio. Otra vez diga: sacrificio. Aleluya. Mira, en el antiguo pacto existían dos clases de sacrificio. Esto es conocimiento bíblico de cultura espiritual. Esas dos clases de sacrificios eran los sacrificios cruentos y los sacrificios incruentos. ¿Cuáles eran los sacrificios cruentos? Los sacrificios de animales. ¿Cuáles eran los incruentos? Los sacrificios de vegetales. Dentro de los sacrificios cruentos a Dios eran 4 por ley de Dios: holocausto, sacrificio de paz, sacrificio, ¿sí?, por la culpa o reparación, y el más importante, expiación. Eran 4 sacrificios, ¿verdad? Entonces, entendamos con claridad, póngale cuidado a lo que el Señor va a hablar. Entendamos con claridad aquella acción con la cual o por la cual los hijos de Dios somos salvos. ¿Cuál es la acción por la cual los hijos de Dios somos salvos? Un sacrificio. Tú eres salvo por un sacrificio. Y ahora, como estamos en Él, mi familia será salva por un sacrificio que Él ya hizo, pero ahora lo hace a través mío, para Él glorificarse y traer salvación a los demás. Sacrificio. Amén. La pregunta número 1: ¿por qué el pueblo de Dios en el antiguo pacto sacrificaba animales? Yo sé que van a decir: porque Dios lo mandó. ¿Por qué? ¿Cuántos han leído la Biblia y lo que era Joan Sebastián Ríos, mi gestor social, lo que era allí el sacrificio en el tabernáculo? Yo lo voy a hablar con respeto, pero aterricémoslo. Eso era una carnicería. 100 vacas. Y los sacerdotes lo quieren aterrizar con machetes. Sangre, despedace, saque para acá los intestinos para este lado, queme, bote esto y queme, y al altar. Y salían llenos, eran carniceros. Luego iban y se lavaban, cambio de vestiduras y holocausto. Pero eso era una carnicería. Yo pregunto, venga, Dios, ¿por qué mandaba eso? Matar un animalito. Derramamiento de sangre, sí, pero ¿por qué? Y eso es lo que el hombre tiene que entender, no con esto, sino con la vida. Porque hasta ahora esto lo entendemos
intelectualmente y racionalmente. Cuando usted lo entiende vivencialmente, usted dice: yo no tengo por qué vivir más en pecado. Porque se trata de autoridad. Diga conmigo: autoridad. Ahora sí, hágase usted una pregunta, dígase: ¿quién gobierna mi vida? Porque con los dientes para afuera dices Jesús, pero hay una autoridad que no te deja obedecerle a Jesús. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Sí? ¿Será que te cansas mucho si te quedas ahí? Gloria a Dios, bendícelo más, Señor. Segunda pregunta: ¿por qué mataban todos los animales? El hermano Oscar, muy bíblico, ¿sí? Por el derramamiento de sangre. Entonces ya adelantémonos a algo: sacrificio de animal, derramamiento de sangre. Esto suena bien sicarial, ¿no? Suena sicarial. No le metamos nada espiritual, sino sangre. Sangre. ¿Cómo así? Segunda pregunta: al día de hoy, ¿en qué consiste el sacrificio para Dios? Ya lo sabemos. Ok, venga acá. Entonces, si el sacrificio para Dios está escrito, ¿por qué hay tanta gente hoy, miles en lugares, que ni siquiera están enterados que ese no es el culto verdadero a Dios? Dando dinero, haciendo una cantidad de cosas que Dios no pidió. Porque Dios no pidió nada de eso que se hace. Isaías 29:13: este pueblo me alaba con la boca, me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, y todo lo que hacen para mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces vamos a sumergirnos. ¿Por qué Dios mandaba matar animales? Porque ya sabemos cuál es el culto de hoy. El culto que le agrada a Dios no es esto. Esto hace parte de ese culto, sin dejar de congregarnos. Pero el culto verdadero no es este. Entonces mira, ¿por qué hay mediocridad? Míreme aquí. Porque la mente le dijo a la gente: viva entre semana como quiera y el domingo adore a Dios. Y que tu sobre sea gordo. Porque el Dios mamón de este mundo, que solo piensa en dinero, le fascina que usted le traiga esas ofrendas. Eso no es ofrenda a Dios. Acompáñeme en la versión Dios habla hoy, al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21. El hombre acaba de caer. Adán culpa a la mujer responsabiliza a Lucifer. La tierra, el mundo es maldecido por Dios, incluyendo los animales. Lucifer entra en maldición. Yo sí, ¿cómo así, pastor? Antes de que sucediera esto, Adán y Eva y Lucifer hablaban, pero solo hasta que la palabra se da es que se cumplen las cosas. Él había sido echado y todo, pero solo hasta este momento es que le dice: maldito serás por haber multiplicado tu maldad en los hombres. Es un tema muy profundo doctrinal. Es un tema muy profundo doctrinal. Le estoy hablando a los que aman verdaderamente la palabra de Dios. Y dice en el 21: Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. Dios estaba cubriendo la desnudez espiritual del hombre con pieles de animales. Ellos pecaron y Dios les había dicho: si ustedes comen de ese árbol mueren, pero siguieron vivos y estaban desnudos, cubiertos con hojitas, que es la cultura, la hipocresía, la vanidad del día de hoy. Taparnos con un título, taparnos con dinero, taparnos con estatus, taparnos con un apellido, taparnos con un don o un talento, con una profesión. Esas son las hojitas. Y el Señor dijo: están desnudos ante mí. Y qué tremendo
Si hizo vestidos de pieles de animales para que el hombre y su mujer se cubrieran, ¿quién fue el primer ser que mató un animal aquí en la tierra? Dios. Porque tuvo que quitarles la piel. Wow. Pero ¿para qué mató el animal? Para que tuvieran cuero bosi de ropa. Por la sangre. Cuidado acá, vamos despacio. Entonces les estaba cubriendo la desnudez espiritual. Ellos estaban felices y: Eva, ¿dónde conseguiste esas palmeras? Uy, esos aretes de maíz se te ven preciosos. Y el Señor dijo: están desnudos. Por amor, Dios sacrifica animales. Por amor al hombre, Dios sacrifica animales. Uy, esto está tremendo. Yo no sé si usted entiende algo que usted y yo necesitamos comprender. Por amor a nosotros, Él mata lo que Él le dio vida. Ajá. Por eso muchas veces, por amor a usted, Él tiene que matar aquello que usted ama y no se da cuenta que lo está matando. Llámese cónyuge, hijos, trabajo. Por amor a ti y a mí. Siga conmigo. ¿Sí? Aquí nacen dos preguntas. ¿Por qué y para qué sacrificó animales? Y entonces ya nos vamos con Reina Valera. Reina Valera, venga conmigo a Romanos 5:12. ¿Por qué, Señor, mataste animales? Ve, no le, si Él es Dios, como gerente de una empresa, hubiese dicho: a ver, borrón y cuenta nueva. Llámenme al guionista, al director de esta película y empecemos de nuevo. Eva ya sabe que con ese man, si habla no le obedece, empecemos de nuevo. Yo no quiero matar mis animales. Él dejó seguir el transcurso de las cosas. Nosotros a veces soñamos de que: ay, si yo empezara de nuevo con esta o con este, no me hubiera casado. Y como en tu mente no dejaste seguir el transcurso de tu vida, aunque afuera siguen unidos, aquí hay algo grave, porque todo se da primero aquí. Mira, léelo conmigo, todos, 1, 2, 3. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ve, si usted no lo sabía, por mejor que estemos, la atmósfera en la que vivimos es muerte. Entró la muerte. Se lo voy a aterrizar a su vida personal con mucho amor y respeto. Si usted está practicando pecado, usted vive y ha traído a su casa y a su hogar muerte. Eso con lo que usted tanto se place, se goza y disfruta, y que es que usted trabaja para eso. ¿Quién le viene a decir a usted que yo tengo derecho, yo lo merezco, yo no sé qué, yo sé cuándo? Y tienes tu vida, tu hogar, tu matrimonio, tu casa llena de muerte. Tus hijos están en muerte. Ay, pero que acabo de graduarse de la mejor universidad, en muerte. Acaban de nombrarlo gerente, en muerte. ¿Por qué? Porque tú la trajiste. Tú has traído muerte a tu vida, a tu hogar, porque nacimos en muerte. Dejemos de culpar al diablo de lo que nosotros no queremos aceptar de Dios. Somos nosotros. No hay nadie más. Entonces, veamos aquí, comprendamos algo. Mira lo que yo comprendo aquí por esta escritura. El pecado trajo muerte a la humanidad. Disculpe, yo le quiero preguntar algo. ¿Sos capaz de aceptar que has traído muerte a tu vida y a tu hogar? Gracias, doctor Daniel, por alzar la mano. A ver, ¿cuántos tienen carácter acá? ¿Cuántos hemos traído muerte?
Mírame acá. ¿Tú sabes por qué esta comunidad no ha avanzado como debe avanzar? Por yo vivir una vida doble. Porque cuando la cabeza está mal, todo el cuerpo anda mal. Y venimos en un proceso de arrepentimiento, y el primero que ha reconocido por gracia de Dios eso es el pastor Martín. Por eso gritaba, maltrataba e insultaba, porque quería ver en ustedes lo que todavía no había hecho en mí, o lo que no dejaba que Dios hiciera en mí. Y llámate esposo, esposa, papá, mamá o como quieras. Si no dejas que primero Dios haga en ti, deja de maltratar a las personas, porque eres tú quien estás trayendo ese pecado y esa muerte a tu casa. Póstrate y coloca tu frente ahí y pidámosle perdón a Él. Porque si Él no hubiera trastocado mi vida y me lleva a hacer esto, que más que una acción de doblar rodillas y poner mi frente, es un constante diario vivir, una conciencia de su presencia en mi vida, dentro de poco, quién sabe yo dónde hubiera terminado mi hogar, mi casa, y usted definitivamente Dios lo hubiera llevado a congregarse a otro lugar. Así es con Dios. Por eso existe la infidelidad. Por eso se destruye un hogar, porque ninguno de los dos viene a Dios para postrarse y decirle: aunque yo no adulteré, acepto la responsabilidad de mi cónyuge. Eso es grande. Aunque yo no fui el que adulteré. ¿Estamos entendiendo? Ok, Éxodo 12:13. Vamos a ver por qué existe sangre en un Dios de vida. La sangre es cuando ya hay muerte y Él es un Dios de vida. ¿Por qué hay sangre? Éxodo 12 en Reina Valera 12:13. Y mira lo que dice Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Saben en qué estamos hablando? Cuando nace la expiación para el pueblo de Dios. Cuando después de 10 plagas el Señor le dice a su pueblo: ahora sí voy a castigar a Faraón y al primogénito de todos los hombres que hay en Egipto, y al primogénito de los animales. Cojan un cordero de estas características, sacrifíquenlo, y con la sangre, diga sangre, pinte las puertas. Y yo mandaré el ángel de muerte. Ahora sí va a empezar a entender. Y cuando el ángel de muerte pase a matar, solo habrá vida donde la sangre del animal haya sido regada. Entonces, póngale cuidado al ejercicio. Pecar trae muerte. Pecar trae ¿qué? Y entonces, ¿qué es lo que está por encima de la muerte? La vida. ¿Qué está por encima de la muerte? Cuidado con esto. Tú estás vivo, pero si estás pecando, en ti no hay vida. Estás vivo, pero en ti no hay vida. Y ese es el problema de los seres humanos, que pensamos porque estamos vivos, con lleno de conceptos e intelecto y razones, ¿somos qué? Y estamos trayendo muerte. Entonces veamos ese primer ejemplo donde Dios nos empieza a hablar de que, ¿por qué la sangre? Porque entonces la mala interpretación de una denominación: wow, entonces la sangre es sagrada. No, no era por la sangre. Sigamos caminando. No era por la sangre. Sangre es sangre y se pudre y se acaba. No era por la sangre. Se levantó de una denominación que le dio a la sangre divinidad, y la sangre no es divina, la del hombre ni la de los animales. ¿Está aquí la iglesia? ¿Está aquí la iglesia? Entonces
Dios, al liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, ordenó derramar sangre de animales, sacrificio. Y con ese sacrificio y derramamiento de sangre, los libró de la muerte. Éxodo 24:8, Reina Valera. Éxodo 24. Este es el secreto del sacrificio. Entonces Moisés tomó y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre de él. Uy, apareció otra palabra. Entonces la sangre tiene un simbolismo. ¿Cuál? Pacto. Una cosa es la sangre, pero otra cosa es el pacto. ¿Cuántos son aquí hijos de pacto? Ese es el problema, que cuando usted va a enfrentar la carne, usted lo enfrenta usted. Y usted nunca va a vencer la carne ni lo espiritual. Pero cuando usted entiende el secreto del sacrificio y dice: ¿cómo así? Porque no faltaría el que dijera: listo, voy a estudiar veterinaria y lleno mi casa de animales y me echo la sangre por encima. No, ya no aplica. Es más, en esa época tampoco aplicaba totalmente. Era por el pacto que Dios Todopoderoso había hecho. Y era tan poderoso lo que Dios había determinado, que dice aquí que Moisés roció sobre todos esa sangre. Entonces, si había muerte y regaba sangre, ¿qué venía ahí? Vida. ¿Por qué? Se la explico en el siguiente versículo. Éxodo 30:10. Mire cómo era el ritual o la orden de Dios. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo al Señor. Ok, la expiación era el sacrificio donde Dios una vez al año permitía que el sumo sacerdote, míreme acá, ¿sí?, sacrificara, pero no porque la sangre le gustara a Dios. Dios no es caníbal, ni Dios es asesino ni sicario. Él, para que el pueblo entendiera que el pecado, de pronto al ver el animalito lindo morir, se contristara o algo, pero no era por el animal ni la sangre. De la voluntad de él dijo: de mí determino que para que usted no se destruya por el pecado, ¿sí?, se derrame sangre. Y yo acepto esa sangre para que tú no te pierdas. Yo acepto esa sangre para que tú no te pierdas. Pero no era porque la sangre o el animal fueran un amuleto, un tabú, un agüero o algo sagrado. No, era la palabra, la voluntad, la autoridad suprema que decía: determino que al derramar sangre yo no los mato. Cuando el hombre peca, la ira de Dios se aviva. Cuando el hombre peca, la ira de Dios se aviva. Cuando lo cubre la sangre, la ira de Dios mengua. Una vez al año, como que Dios, lo estoy simbolizando, estaba a punto de explotar. Y venía el sumo sacerdote con temor, con temblor, y entraba con cuidado. No podía ni botar una gota de sangre y de sudor, gracias amor, y derramaba la sangre, y ahí mismo la ira de Dios. Durante un año la ira de Dios menguaba, pero el pecado seguía en el hombre. 5 minutos después ya estaban otra vez que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y eso era antiguo pacto. Y entonces al año otra vez. Y había años, los que no conocen cómo era el proceso del ritual, al sumo sacerdote le amarraban una piola al pie derecho, porque había años donde Dios decía: no aguanto más, y no recibía el sacrificio, y ahí dentro del lugar santísimo moría el sumo sacerdote, y allá no podía entrar nadie,
simbolizaba la presencia de Dios, y la pitica era ¿para qué? Jalarlo y sacarlo del lugar santísimo muerto, y el pueblo ahí mismo en ceniza y silicio y ayuno, porque era un año sin el respaldo de Dios. Tú que estás pecando, ¿tú sabes quién es el que te respalda en eso que te va muy bien? Satanás. Porque este mundo es de él. Eso de que prosperas y que eres el gran empresario y el emprendedor y el líder y el no sé qué, tú adoras a Lucifer. Tengo que predicar, y esta palabra no ha sido golpe ni nada, ¿verdad? Tiene que avivarte, tiene que contristarte, tiene que redarguirte, tiene que convencerte que el pecado te mata, que tus sentidos están esclavos a una conducta. Qué lindo. Seguimos adelante, ¿sí o no? Qué tremendo. Una vez al año, solo una vez al año, el sumo sacerdote entraba y hacía expiación. Expiación significa el sacrificio que Dios acepta para que no te mate por haber pecado. Pero no es que Dios te mate, el mismo pecado me mata. Entonces Dios no deja que el pecado lleve a final su propósito. ¿Cuál es el propósito del pecado? Matarte. Diga, el propósito del pecado es matarme. Diga, el propósito de yo ser grosero, celoso, airado, orgulloso, prepotente, soberbio, vulgar, adúltero, vicioso, es matarme. Diga, mujer, diga, el único propósito de mi cantaleta en la casa es matar mi hogar. El único propósito de una mujer cantaletosa es suicidar su hogar. ¿Estamos acá? ¿Sí o no, iglesia? Muy bien. Mira lo que dice aquí. Para los estudiosos, todo el mandato de Dios respecto a los sacrificios lo encontramos en el libro de Levítico. Ahí en Levítico usted va a ver cómo era el ritual, qué diferencia hay entre holocausto, entre expiación, sacrificio de paz, sacrificio por la ofensa y la restitución. Ahí lo va a conocer todo. ¿Estamos? ¿Estamos, iglesia? Muy bien. Y aquí viene la primera orden de Dios para que vayamos entendiendo. Está en Reina Valera, Levítico 7:27, Gabriel. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. A ver, prohibido en el antiguo, míreme todos, mírenme, y en el nuevo. ¿Cuántos han leído Hechos? Prohibido en el antiguo y en el nuevo. Ay, pastor, hoy el Señor nos está diciendo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Nunca comas la carne de un animal donde todavía esté la sangre ahí. Acuérdense en el concilio de los apóstoles, Nuevo Pacto, la iglesia primitiva, que estaban trayendo una cantidad de normas y leyes que se circuncidaran, y se sentaron los apóstoles y el Espíritu Santo dijo, lo único que les pido, ¿qué es? ¿Qué? Que no coman alimentos donde la sangre esté todavía ahí. Nuevo pacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta de hoy. ¿Por qué? Levítico 8:30. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó. ¿Y qué? Apartó Kadosh, ¿verdad? Sí, Miguel. Apartado Kadosh, sí,
Kadosh, y apartó a Aarón y a sus vestiduras y a sus hijos las vestiduras. En el antiguo pacto, y lo vamos a entender en el nuevo, con sangre de animal y con aceite de la santa unción, Dios consagraba y apartaba a sus escogidos. Aceite de la santa unción, 5 ingredientes, sangre de animal, y todo el pueblo veía y él experimentaba que Dios lo había apartado. Entonces, cuando tú comes sangre de animal, fuera de un contexto espiritual que es tan poderoso, como que te está valiendo nada. El reino de Dios no es cuestión de comida, de bebida, pero no aplique aquí Corintios diciendo todo lo que venda en la carnicería, compre y coma, ¿verdad? Y alimento que traiga sangre, y simplemente levante manos y bendiga. Usted no puede bendecir lo que Dios maldijo. Y nadie puede maldecir lo que Dios bendijo. Acuérdese que le dije que hoy era una enseñanza doctrinal. Esto le va a explotar la cabeza a más de uno. Y más de uno que tiene por negocio vender comida con sangre va a saber y a entender una cantidad de cosas que en esa vida no lo va a saber, pero las siguientes generaciones lo tendrán que pagar. Siga conmigo. Entonces, mira, la sangre, no porque la sangre tuviera algo, sino porque Dios así lo determinó en su autoridad. Con la sangre voy a consagrar. Acuérdese que somos muertos. Pero ¿y por qué la sangre? ¿Qué pasa en la sangre? Aquí viene el por qué y el para qué del derramamiento de sangre. Levítico 17:11. Esto es una belleza. Porque todo ser vive por la sangre que está en él. ¿Usted por qué vive su cuerpo? Por la sangre que está en usted. Y yo os la he dado. La sangre no tiene nada. ¿Qué dijo él? Yo acepto y determino y ordeno que esa sangre yo la doy en el altar para que por medio de ella podáis ¿qué? Pagar el rescate por vuestra vida, pues la sangre es el pago del rescate por la vida. El pecado trae ¿qué? Muerte, pero venía la sangre y la cubría la muerte, pero el pecado seguía ahí. Ok, ¿por qué sigues tú pecando siendo que crees y nombras a Jesús? Porque el pecado sigue ahí. Pero si él dijo que, se la voy a resumir, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Por qué murió? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Porque hay tanta tragedia, porque hay tanta destrucción, porque hay tanta mortandad, porque esa persona está en esa realidad de esclavitud como está. Porque hasta que no se derrame sangre por tu pecado, tú no quedarás libre del pecado. Ahora sí, y si fue derramada la sangre perfecta, ¿por qué sigues o seguimos en pecado? ¿Por qué? Primero fueron animales y aceptaba Dios el sacrificio, la sangre de los animales, y no permitía que el ángel de la muerte llegara, porque era una ley. El ángel de la muerte fue creado ¿para qué? Por Dios, sin Dios decir nada. El trabajo del ángel de la muerte era así: pecado. Y es que no, él no le tenía que pedir permiso a Dios, era la orden de Dios. En este hombre hay pecado, muerte. Y la casa de aquí para allá, generaciones, muerte. ¿Dónde más hay pecado? Aquí hay muerte. Y de ahí para allá, muerte. Esa era la orden de Dios. Y el ángel de la muerte existe todavía y opera. ¿Matará al malo?
la atmósfera creada por alguien que peca. Y entonces, ¿cómo Satanás lo mantiene esclavo? Porque él no puede ver el mundo espiritual, sino el mundo material. Y en el mundo material lo hace idólatra, ambicioso a cosas materiales, y se las va dando poquito a poquito. Fama, poder, dinero, reconocimiento, ropa, cosas que no son pecado cuando vienen de Dios. ¿Por qué terminan dos familias yendo a jueces y a funerarias? Porque todo lo que Satanás te da, te lo cobra con tu vida. Todo lo que viene por pecado, te lo cobra. Él dijo: los bienes del pecador son ¿para quién? Para el que no se levanta pensando en hacerse rico, que no, sino que él se levanta en adorarlo y quietico. Y oye, usted es mucho lachandroso, mire, con esos zapatos con hueco debajo se está mojando. No es que es hijo de Dios. Y Señor, así tenga que andar descalzo, pero en tu presencia. Y ya cuando pasa la prueba de fidelidad, de adoración, el Señor dice: la plata que ese esclavo construyó, hágame un favor, se la consignan a él. Que él sí va a saber para qué es ese dinero. Esclavos del dinero, trabajen más para lo que Dios me va a dar a mí. Ninguno dice amén, ¿no? ¡Ay! Trabaja más, esclavo. Oiga, una predicación fuerte sería: hermano, usted que tiene tanto dinero, no deje de pecar, haga más dinero que es para mí. ¿No? ¿Aplica o no? No, no aplica. Dios es justo. Padre, no me des pobreza ni riqueza. Manténme el pan necesario. Que nada me aparte de tu presencia, Señor. Solo tu presencia. ¿Qué saco yo con dinero y fama? Ese es el porqué. Entonces se pecaba y él colocaba la sangre. Entonces, muerte, vida. Muerte, vida. ¿La escogimos o no? Pero eran sangre ¿de qué? De animales. Pero entonces él ya dio una orden y es por siempre. ¿Sí? ¿Quieren verla para que vayamos entendiendo? ¿Quieren verla o no? ¿Oírla? Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Mira lo que está diciendo: por la sangre, por la vida que Dios ordena de un pacto eterno, te haga ¿qué? Apto, no acto. Acto es, o sea, yo soy un buen líder, yo predico bien, externo. Sí, estoy plus, estoy play, estoy free. Tapopis. Apto es, pastor, no. Pastor, no. Aptitud. Determino, decido, provoco la bendición en mi vida y en mi casa, en el nombre de Jesús. Os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. Y mire lo lindo: haciendo Él, no usted ni yo, en vosotros lo que es agradable a Él. ¿Sabe qué nos está diciendo hoy? ¿Por qué no te rindes? ¿Por qué no te rindes? ¿Que por qué no te rindes? Te está hablando cara a cara. Tú nunca vas a poder hacer nada, ni bueno ni malo. Entonces, mira lo que viene acá. Levítico 7, me voy a Dios, habla hoy. Levítico 7, 34 al 38. Pues de los sacrificios de reconciliación que los israelitas me hacen,
he tomado el pecho como ofrenda especial. Carnicería, ¿sí o no? Entonces traían el becerro y una parte se quemaba y sacaba el lomo, el lomito, y lo apartaba. Cuidado con lo que llegamos para que usted entienda por qué sigue siendo esclavo. Entonces, el sacrificio con derramamiento de sangre traía ¿qué? Vida. Diga, el sacrificio con derramamiento de sangre traía la vida. Por la sangre no, por la palabra de la autoridad de Dios. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Pero miren qué más hacía el sacrificio. ¿Sí? Y el pecho como ofrenda especial y el muslo como contribución. Y se los ha dado al sacerdote Aarón y a sus descendientes como parte, como la parte que siempre le corresponderá de las ofrendas de los israelitas. 35. De las ofrendas que se queman en honor del Señor, estas son las porciones que corresponden a Aarón y a sus descendientes a partir del día en que el Señor los consagró como sacerdotes. Diga, soy consagrado al Señor. Ok, 36. El Señor ordenó que los israelitas se las dieran a partir del día en que los consagró como una obligación permanente que pasaría de padres a hijos. 37. Estas son las instrucciones en cuanto a los holocaustos, las ofrendas de cereales, los sacrificios por el pecado y por la culpa, las ofrendas de consagración y los sacrificios de reconciliación. Y 38. El Señor se las dio a Moisés en el monte Sinaí, cuando en el desierto de Sinaí ordenó a los israelitas que le presentaran ofrendas. Entonces, una parte que era quemada con sangre derramada le daba vida al alma y al espíritu. Una parte del animal, cuando se quemaba y el Señor la recibía, le daba vida ¿a quién? A la mente muerta. Pero ellos nunca la experimentaron. El pueblo de Israel, lo único que ni se dieron cuenta era que seguían con vida, pero su alma seguía muerta. Su espíritu también. Pero qué lindo. También les llenó la barriga. Yo no sé si usted está acá. Esos eran unos banquetes. Eso era ternera a la llanera, asadita. Y se sentaba todo el pueblo y con cereales y y entonces se llenaban. El del otro dice: compadre, ¿qué? Otro año más de chévere. Compadre, comadre, ¿qué? Eso ya no pelee más con la moza del marido, tráigala a vivir a la casa, porque Dios nos aceptó y llena la barriga, la mente muerta, el espíritu muerto, pero vivos. ¿Sí? Entonces el Señor, escucha esta bendición que me revela el Señor. Y está ahí, a mí me lo dijo. El propósito del sacrificio de animales con derramamiento de sangre era mantener con vida la vida del hombre. Pero además Dios también en el sacrificio alimentaba el cuerpo del hombre. Qué lindo. Ahora sí vamos a entrar a esto tremendo. Traducción, lenguaje actual. Prepárese, cójase de la silla. ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Sí? Porque en Juan 6:53 Jesús les dijo, traducción lenguaje actual: yo soy el Hijo del Hombre y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo ni beben mi sangre, no tendrán vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Cuando llegue el fin del mundo, yo lo resucitaré. Mi cuerpo es la comida verdadera y mi sangre es la bebida verdadera. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo unido a él. Mi Padre, el Dios de la vida, fue el que me envió y me dio vida, pues tiene poder para darla. Por eso todo el que coma mi cuerpo tendrá vida eterna. 58. Yo soy el pan que bajó del cielo.
y el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo no soy como el pan que comieron sus antepasados, que murieron a pasar de haberlo comido. El sacrificio hecho por Jesucristo en la cruz trajo la verdadera liberación al hombre por su sangre derramada. Pero no solo liberó mi alma y mi espíritu, sino que también Él es alimento espiritual por su cuerpo entregado voluntariamente. ¿Tú sabes qué está diciendo ahí el Señor? A personas como tú y como yo, que esto no es de años, que esto no es de ir a un instituto bíblico ni a un PhD. Esto es de un momento en la vida del ser humano donde uno dice, por más que haya ido, yo aquí en una denominación fue director internacional de encuentros. ¿Se acuerda, Carlos? Eso le hicimos encuentro a todo el mundo, a iglesia, nos llamaban de un lado y del otro. Si yo andaba en pecado, me imagino que todo el mundo andaba en pecado. ¿A dónde voy? Tiene que haber un momento. Y ese momento es ya. Tu mente te dice, no. El Espíritu Santo no viene de afuera hacia adentro. El Espíritu Santo fluye de adentro hacia afuera. Deja que hoy el Espíritu Santo vivifique tu vida. Levanta tus manos delante de Él. Levanta tus manos, porque no hay autoridad en el universo. No hay Satanás ni ejército de Lucifer que no haya sido sometido a la voluntad de Dios en Jesucristo. Has sido procesado, has sido salada con fuego, has sido salado con fuego. Por eso te dolió tanto, por eso alcanzaste a ver la muerte en tu vida, en tu hogar, en tus hijos. Por eso caíste tan bajo, porque era necesario que no los hombres, sino Dios mismo confirmara tu llamado. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y Él lo hizo. Y los dones y el llamado son irrevocables. Este es el regalo de Dios para tu vida. Esta es la palabra que va a entrar y va a romper todo. Esta palabra entra y rompe todo en tu vida. En el nombre de Jesús, esta palabra rompe toda obra de tiniebla en tu vida. En el nombre de Jesús, recíbela. Mira lo que dice la palabra. Vas a leerla suavecito tú ahí en tu puesto. Vas a proclamarla con poder. 1, 2, 3. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Ahí quietos, no, devuélvete. Mire lo que le está diciendo David. Quiero alabarte. Pero es que cantar no es alabar a Dios, ni adorar. Y entonces le está diciendo, abre mis labios y haré pública una vida de santidad. Haré pública una vida de santidad. Haré pública una vida de santidad. En las naciones sabrán que en un pueblo apartado llamado Facatativá, a un pequeño y resto de personas, Dios les consagró para vivir en santidad. Y mira lo que dice la palabra. Cuando dije Facatativá, está hablando del lugar donde usted vive, su casa, su ciudad, su departamento, su nación. Véalo, dice, ¿por qué no quieres sacrificio? Ahí dice de animales, ni de disciplinas humanas, ni de esfuerzo humano. Yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios hoy
son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Levanta tus manos y con sinceridad pídele al Señor. Oh Señor, así será en el nombre de Jesús. Pídele al Señor que esa obra de tiniebla que trajiste a tu vida por pecar, porque fuiste enseñado a pecar por tus papás, por tus abuelos y por tus generaciones, que esa vida de pecado que hoy tú practicas y le has enseñado a tus hijos y hasta a tus nietos, hoy, ahora, aquí, en el nombre de Jesús, sea clavada en la cruz, y tú en Jesucristo muerto con Él, para que sea resucitado a una nueva vida. Así que pídele a Él que contriste tu espíritu, que quebrante tu corazón, que te doble, que alguien pueda decir: Señor, ciérrame todas las puertas si es que estoy caminando en pecado, para que el día que las abra pueda darte gloria de saber que lo que tengo me lo diste tú, y que a donde llego es porque me llevas tú. Padre, de ti vine y a ti vuelvo, en el nombre de Jesús. Vas a empezar a orar mientras ellos ministran. Vas a empezar a hablar con Dios. Por favor, abre la boca y habla con Dios. Abre la boca, abre el corazón. Contrístate, humíllate, quebrántate delante de Dios. Pídele perdón una vez más. Pídele perdón, que Él perdona. Pídele perdón, que Él sana, Él libera, Él justifica, Él redime, Él salva. Vamos a pedirle que nos consagre. ¿Saben por qué? Porque hay un pueblo que está endemoniado, y una casa dividida no sirve para nada. Un endemoniado no puede decirle a otro demonio que se vaya. Aquí hay personas que están esclavizadas por demonios, pero se necesita que Él no solo te libere de un espíritu, sino que la atmósfera de santidad, de reino y de gloria permanezca ahí. Porque cuando alguien es liberado de un demonio y la atmósfera del reino no está ahí, después vienen 7 peores. Y ha llegado la gloria de Dios a nuestras vidas. Así que preparémonos. Entonces, ya estando en el sacrificio agradable a Dios, dice: ahora sí voy a aceptar el dinero que me traigas. Ahora sí voy a aceptar todo lo que hagas en mi nombre, porque empiezo a respaldarte como tú no te imaginas. ¿Cuántos lo creen? Aquellos que traen un aporte financiero voluntario. Padre, gracias por darnos salud para trabajar. Gracias por abrirnos esa puerta laboral. Señor, bendice y prospera esa empresa donde nos tienes laborando. A ese jefe, a ese patrono, Señor, tócale su vida, su familia, su hogar. Gracias por esos emprendedores que tienen su proyecto laboral en sus manos. Todos delante de ti, lo que tú nos has dado hoy, yo y mi casa traemos a ti, Señor, agradecidos este aporte financiero, porque hemos entendido que la ofrenda verdadera somos nosotros para ti. Amén. Y vamos a salir en bendición, danzando para el Señor, diciéndole: a partir de hoy, yo y mi casa somos consagrados al Señor. Aleluya. Les bendigo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube.
y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.